La siguiente, por favor. Perfecto. A ver, nosotros hicimos las conclusiones en base a las 3 preguntas que nos dieron también al principio. Uno sobre las diferentes etapas del proceso, la otra sobre los diferentes actores y otra lámina sobre las diferentes metodologías y instrumentos que se utilizaron. Entonces, en cuanto a las etapas, vimos en nuestras discusiones, hicimos un listado bastante detallado de las diferentes etapas que se hacen o que se presentaron en las presentaciones, pero para las conclusiones lo resumimos en 3 etapas. La primera etapa se trata del diagnóstico o la recopilación de información, tanto de la cadena y cómo funciona la cadena, como también información climática sobre tendencias climáticas en una zona donde trabaja la cadena de valor. Entonces, en cuanto a tiempo, depende bastante de la información ya disponible para saber cuánto tiempo necesitamos para recopilar y sistematizar esa información. Entonces, nosotros pusimos como 2 a 3 meses, considerando que sí existe información, sí se ha analizado la cadena anteriormente y se trata más de un proceso de recopilar esa información. En la etapa 2 es toda la parte del análisis de vulnerabilidad para el caso de adaptación y también la identificación de las fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero. Aquí se trata entonces de la identificación, no solamente el análisis de la vulnerabilidad y la identificación de las fuentes, sino también la otra parte de identificar y priorizar medidas de adaptación y mitigación. Esa es la parte que también depende no solamente de la disponibilidad de información, sino también disponibilidad de tiempo de los actores, porque tampoco no se puede convocar a tantos actores con una frecuencia muy seguida. Entonces pusimos aquí que más o menos podría tomar 8 a 10 meses, pero esa línea de tiempo es muy flexible. La tercera etapa es la parte de la implementación de las medidas identificadas y priorizadas y también la realización del monitoreo. Y ahí es donde más tiempo lo pusimos al menos 3 a 5 años, no solamente para implementar medidas, sino para poder ver impactos de las medidas implementadas. Porque es imposible decir que ya implementamos una medida de adaptación y poder ver el impacto de esa medida dentro de 1 año o de 6 meses. Entonces, mientras más largo, pueden ser incluso hasta 10 años, mejor si se logra hacer el monitoreo a largo plazo. A ver, hay algunos ojos. Uno es que falta trabajar más la parte de mitigación para conocer qué metodologías existen para identificar fuentes de gases de efecto invernadero en una cadena de valor y identificar medidas de mitigación. Y otro ojo, falta también encontrar incentivos y mecanismos de financiamiento para la implementación de las medidas. Es algo que discutimos bastante, por qué los actores tendrían interés en aplicar medidas, especialmente de mitigación, si no van a ver ningún beneficio directo para el funcionamiento de su cadena. Entonces, eso todavía es un eje donde necesitamos trabajar más y encontrar más mecanismos de financiamiento e incentivos para los diferentes actores en la cadena. Perfecto. Los actores, bueno, realmente vimos en las discusiones que podríamos involucrar a muchos diferentes tipos de actores. Nosotros lo dividimos en actores directos e indirectos, todavía no. Bajo la parte de los actores directos nos referimos más a los ejecutores del proceso de que funcione bien la cadena, y ahí podemos hablar de los productores agropecuarios, los industriales en el sentido de empresas, proveedores de diferentes servicios y comercializadores y otros que se pueden añadir. En cuanto a los actores indirectos, hablamos más de los facilitadores del proceso, y ahí entran entidades como el gobierno, que a veces podría ser en algunos casos también un actor directo, pero lo pusimos aquí como un actor indirecto, la academia, los servicios meteorológicos, por ejemplo, ONGs, cooperación internacional y otros. Aquí creo hay otro ojo, no, ahí vienen 3 ojos, ya. Uno,
hasta el momento el sector privado no ha sido involucrado suficientemente en todo ese análisis de cómo integrar cambio climático en cadenas de valor. Es también uno de los comentarios que fue que no tenemos ningún representante tampoco aquí del sector privado y que sería importante de tomarlo también en cuenta en futuros análisis. Lo otro ojo es que en muchos casos falta todavía la articulación entre diferentes entidades públicas. Y a veces vimos también ejemplos que las entidades públicas están proveyendo servicios contradictorios. Entonces, en el caso del Ecuador hablamos de que a veces el Ministerio del Ambiente está promoviendo un tipo de incentivo, pero al mismo tiempo el Ministerio de Agricultura promueve otro incentivo que no son muy articulados. Y me imagino que también podría pasar en otros países, entonces eso también sería un eje de trabajar para articular un poco más la oferta de servicios que tienen diferentes entidades públicas. Y el último, en muchos casos la sostenibilidad de las medidas depende demasiado de ONGs y de cooperación internacional. También vimos diferentes ejemplos donde una vez que se termine algún proyecto de cooperación o de una ONG, no hay todavía suficientemente la fuerza de los actores de la cadena para seguir con las acciones que han empezado en el contexto de algún proyecto así. Y la última lámina, hablamos de instrumentos y metodologías. Empezamos para decir que hay una gran diversidad de metodologías. Su utilidad depende de diferentes factores, de las condiciones en general de un país, de las necesidades del país, pero también de la experiencia y capacidad disponible para poder aplicar esa metodología y también los costos de implementación, especialmente cuando hablamos de disponibilidad de escenarios climáticos y modelos climáticos, depende mucho de la capacidad disponible para analizar esos mapas, también si hay el presupuesto para comprar mapas a veces que no están disponibles de forma pública, etc. Y ahí alguna información más viene. Un desafío es que muchos modelos climáticos no llegan a una resolución suficientemente alta para ser útil para los productores, especialmente en zonas con muchos microclimas. Entonces, en una zona plana puede ser mucho más fácil utilizar un modelo climático, pero en un país igual como Ecuador, donde hay muchísimos microclimas en la sierra, es imposible casi llegar a un modelo climático que realmente puede ser confiable. Un pendiente, lo que ya mencioné un poco antes, es falta recopilar metodologías y experiencias sobre análisis de fuentes de gases de efecto invernadero y medidas de mitigación en cadenas de valor. Existen, la FAO tiene muchísimas metodologías ya, pero todavía no se están utilizando mucho en esos análisis de cadenas de valor y cambio climático. Y lo último, falta recopilar también y desarrollar metodologías para realizar el análisis de costo-beneficio de medidas de adaptación y mitigación, pero también para el monitoreo de medidas de cambio climático integradas en cadenas de valor. Algo que mencionamos ayer en la discusión, especialmente cuando se presentó la mesa de monitoreo. Muchas gracias. Muy bien, no sé si hay algún comentario. Bernita. Sí, sobre la última etapa en implementación y monitoreo se hizo el comentario que faltan mecanismos y incentivos para la implementación. Sé que el grupo puso énfasis en mitigación y concuerdo personalmente para eso, pero cuando hablamos de la adaptación, creo que sí debe ser claro cuál es el principal incentivo, digamos, para adaptarse, para reducir riesgos para los actores de una cadena. Y si eso no está claro, quizás no hay necesidad, tanta necesidad, eso podría ser una conclusión, pero yo sí creo que debemos enfatizar que el motivo para reducir riesgos debe venir de una conciencia propia, y lo que vimos justamente en la feria ayer de Costa Rica, en el mundo empresarial, digamos, una conciencia clara de cuánto cuesta versus cuánto voy a ahorrar por pérdidas futuros que yo sé ya han ocurrido en el pasado. Entonces, creo que en el tema de beneficios para la adaptación debemos, claro, hay que poner más número, pero sí creo que debe partir una conciencia propia del productor, del acopiador, del comercial, lo que sea, pero eso sí creo que está claro. Igualmente tengo la duda para mitigación, ¿no? Eso sí es un reto mayor, pero para adaptación deberíamos salir de la premisa de que sí hay una lógica
por lo menos económica, pero no para adaptarse.